Son y 5 ya, Sara, si te parece voy a empezar recordando, bueno, nada, haciendo una presentación, ¿no? Pero bueno, volviendo a Vale, daros las gracias a todos por venir. Estamos en la 8ª sesión ya del seminario y recordando que las 2 últimas van a consistir en 2 exposiciones por parte de Félix y de Cosme, en 2 sesiones que haremos en mayo, que nos servirán como de super cierre espectacular ya por todo lo alto. Porque ya tuvimos la suerte de escuchar a Félix el mes pasado, hace 2 meses, y la sesión fue tan interesante que acabó durando 1 hora más de lo que tenía que haber durado, así que esperamos que las 2 propuestas que nos van a traer en las últimas 2 sesiones del seminario van a ser igual de interesantes. Y ahora pues tenemos la suerte de escuchar a Sara, que nos va a traer la actualidad del tema de la esclavitud y la cuestión del uso público de la historia y cómo nos relacionamos con el pasado y con la memoria, con lo cual va a ser una sesión totalmente sugerente. Luego hablaremos de las lecturas también. Y nada, ya sabéis, lo demás creo que ya como somos todos viejos conocidos, ya lo sabemos, ya sabemos cómo funciona todo. Y nada, daros las gracias por asistir y desearos que disfrutéis mucho de la sesión. Sara, ¿estás lista? pues preparada. A ver, voy a Adelante. intentar conectar la presentación. A ver. Bueno, ante todo, pues de nuevo muchas gracias a mi grupo Teoría y Praxis por meternos en estas aventuras, que la verdad siempre empiezan como una travesía y valga la redundancia, nunca sabes dónde vas a llegar. Y bueno, y sobre todo, pues tener la oportunidad de que cada vez se une más gente y tenemos la suerte de contar con muchos participantes en los seminarios que nos ponen el listón muy alto y nos animan a intentar, pues en la medida de lo posible del día a día, romper la rutina con estas lecturas maravillosas. Bueno, pues os voy a comentar un poquito el enfoque de lo que he tratado de hacer. Y sobre todo, bueno, la sensación, empiezo contando un poco la historia por el final, la sensación que me he quedado tras haber podido leer estas 2 publicaciones. Sobre todo me he centrado, y la exposición sobre todo se centrará en analizar el libro de Negreros, de José Antonio Piqueras, y luego voy a tomar algún capítulo, alguna parte de esta otra propuesta de Decapitados, de Pello Riaño. Pues bueno, como os decía, la sensación es que pues me ha encantado la forma en que está pensada, en el que está desarrollado, sobre todo el libro de Piqueras, y sobre todo he visto que una necesidad, y así que estoy muy contenta de que haber podido tener la suerte de poder trabajar este volumen, porque la verdad creo que está escrito desde un enfoque de la historia que desde luego ya me gustaba, pero con esta temática que está tan transversal, pues me ha acabado pues de encantar, ¿vale? Y bueno, simplemente, pues, ¿qué vengo a contar? Pues bueno, os voy a dar algunas pinceladas de fruto de la lectura de este libro, pero el libro tiene muchas más posibilidades de lecturas y de capas, tiene muchísima información de la labor que ha hecho de extraer información de archivos, de muchas personas, muchos personajes, de muchos niveles que van a participar de la trata transatlántica, de diferentes escenarios del caso en el Imperio Español, con lo cual sí os animo, si no lo habéis leído, a que de verdad en algún momento lo tengáis como lectura. Y sobre todo un libro yo lo voy a tener de consulta porque es como una fuente inagotable de esas pequeñas biografías de personajes de todo tipo que pueden ayudar muchísimo a la didáctica y por eso me ha parecido una oportunidad muy buena. Bueno, pues os cuento ahora, si voy muy lenta, muy rápida, Lucía, me vas interrumpiendo. Bueno, pues lo que más me ha gustado del planteamiento, y por eso he visto este hilo conductor entre los 2 libros, esas conexiones pasado y presente que cada vez demanda más la historiografía y sobre todo la didáctica de la historia. Y por ello, además, me ha gustado mucho la sinceridad y la certeza con la que plantea Piqueras el inicio de todo esto y un poco la propia génesis de este libro, que me ha llamado muchísimo la atención en la introducción. Por eso le he puesto el sobrenombre de Vicisitudes de una investigación de lo incómodo. Y de alguna manera por aquí quiero comenzar, porque realmente el libro y la forma de escribirlo ha mostrado la problemática que hay con la cuestión de los pasados incómodos como el de la esclavitud, las cuestiones de construcción de memorias o de reconstrucción de otras memorias según diferentes facciones y cómo nos afecta al presente y a la vida diaria e incluso podría decir a la vida del historiador o del investigador. Y eso es un poco lo que también me ha llamado mucho la atención porque si lo tengo claro, está
de hecho, de alguna manera, toda esta labor de investigación que se hace no deja de tener esa vertiente de vida, de vivir en un contexto social, en un contexto histórico, que como vamos a ver en estos años del siglo XXI, también pues tiene bastante, que está de actualidad el tema y luego lo comentaré. Bueno, pues por ese lado voy a pasar a ver si va, bueno, pues bien. La labor que presenta, en este caso Piqueras, pues de hecho José Antonio Piqueras plantea una línea de trabajo que cuando se inició era minoritaria, era de alguna manera esas historias pues que no estaban en la línea principal de trabajo. De hecho, por ejemplo, él rescata en esa introducción una de las obras que con otros compañeros le abrió a este mundo de la esclavitud, que en principio no era el tema principal de esa investigación. Por ejemplo, aquí a guionistas, negreros y partisanos, es una publicación del año 91. De hecho, pues, por ejemplo, aquí toca de manera tangencial este tema abordando las causas de la Revolución de 1868. Con lo cual también para mí ha sido dos elementos importantes. Una labor que ha hecho que convertir un tema lateral en un tema principal, por eso la publicación en concreto va sobre este aspecto, y el otro elemento, reenfocar el estudio de la historia contemporánea de España, sobre todo, por ejemplo, del 19, a la hora de generar un análisis más completo de, por ejemplo, la causística socioeconómica o la irrupción de cómo se gestó el capitalismo, con lo cual me ha parecido que bueno, es la labor que comenzaba y ahora tenemos el fruto un poquito de esa labor de síntesis, con lo cual no es un libro fruto de un tiempo corto, sino de largo recorrido, ¿no? Como diría Bourdieu. Y vinculado un poco con esto, me lo he leído también este artículo, vinculado porque también lo citaba y os lo quería también reseñar, seguramente lo conoceréis, pero me ha parecido muy interesante porque llevábamos muchas discusiones durante el seminario y antes, porque percibíamos y olíamos ese vínculo entre esclavitud y capitalismo en lo que es la génesis, pero me ha encantado ver cómo realmente esas intuiciones pues tenían una base de que realmente se está desarrollando que la esclavitud se potencia a la hora de que cuando se eclosiona el capitalismo industrial, con lo cual, de alguna manera, esa perspectiva histórica también inunda el libro y, de hecho, lo que a mí me ha encantado es que nos mete la historia peninsular y la historia española a nivel global de esta época del 18 hasta el 10 y del 19 y el 20, la engloba un poco una problemática global, que es lo que a veces, por ejemplo, no solía pasar, con lo cual me quedo con estos dos elementos. Por ejemplo, por esa idea, ¿vale? El presente captura o atrapa el pasado, y esto es lo que os quería un poco decir en la introducción, ¿vale? Que él un poquito plantea esta tesitura que se encontró a la hora de investigar estos temas de un pasado incómodo. Y, por ejemplo, decía en uno de y lo he extraído porque creo que nos va a venir muy bien a la hora de analizar la problemática de esta sesión, el muerto atrapa al vivo. De hecho, es el problema de las memorias y el problema de qué tipo de memorias se quieren rescatar o no. Y, por ejemplo, de aquí yo deduzco una pregunta que de alguna manera él plantea, ¿no? Que para qué podría importar, ¿no? Rescabar, esto es un símil que he hecho yo un poquito por ver esa labor que ha hecho de archivística, ¿no? Y de sacar indicios que estaban incluso en la propia documentación indicados de manera muy sesgada o con eufemismos y poderles sacar el significado real a que sí que estaba participando de este trabajo, de este comercio esclavista, pues bueno, esa rescavación que puede importar este pasado esclavista español a la sociedad del siglo XXI. Y yo creo que el enfoque nos permite ir dando unas pinceladas. Y de hecho, en la primera parte del libro ya plantea esta problemática pasado-presente y la relevancia actual. También es verdad que el libro está publicado en unas fechas en las cuales sabéis que desde el año 2018 en adelante pues ha habido movilizaciones cívicas que de alguna manera yo pienso que han incorporado esta visión vinculada a lo que es la realidad actual, ¿no? Y las huellas que pueden dejar este debate, con lo cual me ha gustado mucho que el libro lo incluya de per se, ¿vale? Bueno, sigo un poco para adelante. Y bueno, por ello, otra de las líneas de trabajo que él plantea es indagar, repensar y sobre todo pretende ir desmontando muchos mitos a través de, por un lado, cómo entendemos la escasa presencia de trata de esclavos ¿no? Se supone que en la economía española de la edad moderna y contemporánea, o sobre todo otras visiones sesgadas que intentan minimizarlo, ¿no? Cuando realmente su propuesta, que luego comentaré, los datos o la investigación ha demostrado totalmente lo contrario.
Vinculado a esta labor que he visto al autor, pues he ido también indagando para buscar referentes con la actualidad y casualmente y por coherencia, yo creo, interna, que es lo que demuestra el autor, pues me he encontrado con que realmente la investigación la hace para acción y de hecho aquí lo que os entrego, lo que os muestro es un proyecto que es un documental Encadenados, un documental histórico en el cual justamente está tratando la esclavitud en esas Españas que en teoría pues eran otros los que traficaban con esclavos, etcétera. Pues bueno, este documental también con ese cariz de abrir a la sociedad esta información, ¿no? O este nuevo enfoque de la historia que de alguna manera pues repasa un pasado incómodo que en España siempre ha estado a lo mejor silenciado. Bueno, por este lado quería intentar hacer este experimento que os decía porque quería ver si consigo que el propio Piqueras nos diga unas frases de entrada a este documental. Si vemos que no funciona, no se escucha, me lo decís y paro, ¿vale? Van a ser 30 segundos si todo va bien. Así que si me dejáis, intento probar. A ver si... España fue la última gran potencia esclavista. Siempre se nos llena un poco la boca al hablar de la esclavitud en América, pero no somos conscientes de que aquí también, en España, hubo esclavitud. Durante la época moderna vivieron en la península ibérica, es decir, de Portugal y España, más sus islas adyacentes, unos 2 millones de esclavos. El tráfico de esclavos se convierte en el negocio más rápido y mayor de la época. Era el negocio. Pues estas son un poco las frases, ahora os las releo, ¿vale? Que las he sacado, pero quería, ahora no sé, intentaré volver a la presentación. ¿Seguís viendo bien, no? ¿Compartido? ¿Bien? Ahora mismo no, pero creo que falta que sea la pantalla grande, lo vemos pequeñito. A ver, pues mira, voy a dejar de compartir y vuelvo al sitio, ¿vale? Simplemente por probar, ¿vale? Bueno, pero sí que se ha escuchado bien el vídeo, ¿eh? Vale. Es la primera vez que hago este invento y digo, pues a ver si va, ¿vale? Pero sobre todo es que me ha gustado, a ver, compartir toda la pantalla, vuelvo a hacerlo y me parece que esta vez sí, lo habré hecho bien. Vamos a ver si lo he hecho. Creo que lo he hecho bien. Ahora, perfecto. Ahora sí, vale. Pues bueno, lo que os comentaba, por ejemplo, nos abre, y es un poquito la tesis que el libro plantea, pero es que sobre todo da prueba máxima, ¿no? Que España fue la última gran potencia esclavista, con lo cual estamos desarrollando la idea que él luego va a argumentar, que realmente el foco del último gran comercio transatlántico lo gestiona España o los españoles involucrados en esta trama a través de una vertiente en la cual está incluso desapareciendo la legalidad que le habían dado a este tipo de comercio antes, con lo cual a mí me ha parecido una idea bomba y por eso como le escuché que él la abría, digo, me parecía importante porque es un poquito lo que él viene a plantear en este libro. Por otro lado, también el documental abría la sociedad a la problemática de que España tuvo un pasado esclavista y que, de hecho, me ha gustado también porque vincula un poquito la idea de la esclavitud también en la península y, por supuesto, en la zona de América, ¿vale? Pero que es también un elemento a tener en cuenta. Y simplemente por cerrar, que se convierte la trata de personas en el negocio más rápido y más rentable. ¿Vale? Ese también, de hecho, ese va a ser otro elemento fundamental de su tesis porque el dinero y el enriquecimiento que genere este comercio va a tener consecuencias, ¿vale? Es un poquito lo que plantea. Bueno, pues por ello esto va a romper un poquito muchos mitos a la hora de la construcción tanto del Estado español como de su estructura socioeconómica, con lo cual por ello realmente este libro para mí podría ser otra vía, otra línea de trabajo sobre pasados incómodos que la historia de España tiene que repensar, con lo cual por eso os decía que para mí es un buen libro de referencia. Bueno, pues vinculado con esto, para ver un poquito el enfoque que he estado trabajando con los dos libros, claro, lo que vamos a encontrar en el libro también de Piqueras es que hay huellas visibles de ese pasado esclavista en nuestro día a día de nuestras ciudades, pero que pasan muchas veces desapercibido. Y aquí, por ejemplo, os traigo
un personaje que seguramente ya conocéis, que es el primer marqués de Comillas, Antonio López López, que de hecho, pues bueno, he seleccionado justo esta fotografía porque en 2018 se procedió a responder a una solicitud para desmontarle de su ubicación en esta plaza que habían hecho desde el siglo XIX un monumento conmemorativo en la ciudad de Barcelona. Pues bueno, simplemente os voy a comentar ahora el hilo vivencial que tiene el libro con este personaje y que me ha parecido como un rizo increíble, pero cierto. Es un poco, y por eso he querido empezar la exposición comentándolo. En la imagen de abajo tenéis la residencia, de hecho este palacio sobre llano. ¿Por qué lo traigo? Porque es otra de la arquitectura que de alguna manera nos está empezando a identificar un primer patrón que él detecta. La riqueza de ese comercio, de esos comerciantes que se enriquecen con esta trata de esclavos, la van a traer en la península y les va a permitir, pues de alguna manera, gozar de este ascenso social. De hecho, aquí ya veis que este primer marqués de Comillas fue un título concedido, nobiliario concedido por el propio rey Alfonso XII en 1874. Justamente estamos hablando del entorno de la Restauración, en concreto para este personaje. Y de hecho, fijaros cómo también otro aspecto que él remarca es la modernidad que tiene la industria o el comercio esclavo y para España el capitalismo de la trata de esclavos, que de alguna manera está vinculado al desarrollo o aplicación, por ejemplo, de innovaciones tecnológicas, tanto, como veremos luego, en los lugares de explotación, en las haciendas, en los ingenios, ¿vale? Como incluso, pues por ejemplo, os traigo este elemento de lujo de que, por ejemplo, este palacete inmenso, pues es el primero que tuvo luz eléctrica y la motivación no deja de ser una motivación simbólica, pues para esa vinculación con la Casa Real, pues lo adecuó así para recibir las continuas visitas de la familia real. Es decir, otro enfoque también que plantea el autor es esa cercanía que va a tener este mundo de los enriquecidos por la esclavitud con las esferas de poder, ¿vale? Y por eso un poco quería traer estas figuras. Pero ¿y por qué empiezo ahora hablando ya de Antonio López? Pues porque en la introducción del libro, y me ha parecido muy reseñable, el autor agradece, de hecho, a muchos compañeros, a maestros y también agradece a un editor que le propuso escribir este primer libro. De hecho, el editor pues le plantea un tema libre y él le dice que, pues, que quiere probar este libro, que pues por hacer una síntesis de otro aspecto que él no había estado tratando. Lo lleva a la editorial y ahora os diré un poquito más, ¿vale? En esta esfera. A Ediciones Península, y aquí es donde encuentra el pasado y el presente. Y me parece muy reseñable para enfocar la presentación. Justamente ese editor presenta esta propuesta todo convencido de que va a poderla llevar a cabo porque es un editor que lleva esas líneas de investigación de hace tiempo y descubre el rechazo de la editorial por los inversores que estaban dentro de este grupo editorial. Casualmente, los que le niegan o censuran la publicación de esta obra justamente será un descendiente de Comillas, que aquí tenéis un poco el pie del monumento. Con lo cual, pues ¿por qué? Realmente, al menos como plantea Piqueras, porque no quieren abrir esta línea de investigación o de divulgación más bien de ese pasado incómodo, de hecho, porque pues atañe o puede tocar a su propia familia. Es decir, que me ha parecido tan increíble que yo creo que era, para el enfoque que viene planteada esta sesión de hoy, era ese contacto presente-pasado. Y aquí os traigo, por ejemplo, cómo este tema está candente y, por ejemplo, se intenta ya integrar en los discursos de apertura a la sociedad. Por ejemplo, esto es una ruta guiada por el legado esclavista de Barcelona que intenta un poco resignificar esos lugares que habitualmente no se conocen exactamente más allá de un monumento de personajes de otras épocas, pues para que la ciudadanía pueda también conocer estos nexos invisibles. Y simplemente aquí la editorial de Catarata, que es la que definitivamente publica el libro. Bueno, pues simplemente para esta presentación de intenciones. Respecto a esta problemática, quería destacar como segundo punto la postura que plantea Piqueras respecto al conflicto y a la problemática que se plantea respecto a qué hacer con estos monumentos, con estas edificaciones, con estos símbolos nacidos de otra época, pero que de alguna manera estaban exaltando valores de ese mismo mundo anterior, pues en este caso, por ejemplo, planteando el racismo o la esclavitud, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, los dos libros, Negreros y Decapitados, puede parecer al principio que proponen dos visiones diferentes de qué hacer con
con este legado incómodo ya no solo en lo documental, en lo histórico, sino en lo patrimonial y en lo físico, ¿no? Porque también en lo urbano. Bueno, pues Peyo Riaño lo que nos plantea en su libro es más o menos esta pregunta clave de ¿es lícito acabar con la propaganda de estos genocidas, dictadores, esclavistas, invasores u otros personajes deleznables en el espacio público? ¿Vale? Pues frente a esta disyuntiva, por ejemplo, en estos años que se estaba gestando el libro de Pedro Piqueras y también el de Riaño, pues hubo una movilización ciudadana nacida de un movimiento que luego comentaré, pero bueno, que tuvo los primeros incidencias, por ejemplo, en el espacio español, por ejemplo, en el entorno de Barcelona, pero también en Inglaterra. Y aquí os traigo un busto del fundador del British Museum y cómo en el 2019 el museo decidió ante las protestas quitarlo del espacio de ubicación que tenía justamente en el hall de la entrada para darle otra connotación y de hecho lo han incorporado pero resignificando con un espacio expositivo para explicar un poquito pues este mecenas o primer desarrollador de este emblemático centro museístico, pues un poco, y su pasado, en este caso, como también nacido de la fortuna esclavista, ¿vale? Pues bueno, frente a esta disyuntiva, ¿qué hacer con ese pasado incómodo, con ese pasado que de alguna manera refiere símbolos que quizá no estén con los valores actuales e incluso pueden ayudar a mantenerlos? ¿Vale? Porque pues otro elemento es que es un tema de actualidad y es un poquito lo que viene a defender Riaño en esa cuestión, ¿vale? Por ejemplo, se ha destacado aquí simplemente respecto a la esclavitud. Nosotros estamos trabajando o tratando un fenómeno histórico del pasado, pero realmente ahí el capitalismo sigue teniendo la misma problemática y sigue existiendo como una lacra en el mundo actual. Por ejemplo, os traigo como fechas destacadas, por ejemplo, este 2 de diciembre del 49, cuando se establece el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. O, por ejemplo, vinculado también a la contemporaneidad, este 16 de abril para intentar abolir la esclavitud infantil, ¿vale? Por ejemplo. Y vinculado ya a nuestro tema de estudio, pues bueno, se tomó el 23 de agosto como Día Internacional para el Recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición. De hecho, comenzó a desarrollarse este Día Internacional en nada más y nada menos que en Haití en el 98 y luego continuó en Senegal y a partir de ahí ya se ha generalizado esta fecha, ¿no? Para un poco tener una memoria histórica oficial o presente de ese problema histórico que fue y que ha conllevado consecuencias que todavía existen, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí la directora de la UNESCO nos situaba, ¿no? Os señalo un poquito sus frases para un poco el sentir, ¿no? De ese problema como actual. El horror de la esclavitud nos hace reflexionar sobre la humanidad y cuestionarla. La esclavitud es el resultado de una visión racista del mundo que pervierte todos los aspectos de la actividad humana. Pues bien, el libro de José Antonio Piqueras nos vuelve a mostrar cómo esa perversión de los aspectos de la actividad humana se desarrollaron dentro del comercio y de la economía colonial española y, por supuesto, el desarrollo y el despegue de la industrialización de España, ¿no? Desde el 19, un poquito esa línea para ver un poco esa conexión entre antes y después, presente y pasado. Y aquí os quiero un poquito plantear qué postura tiene Piqueras. Si, por ejemplo, Riaño plantea que quizá pueda ser entendible, ¿no? Quizá quitar esos elementos de la vía pública o resignificarlos. Por ejemplo, aquí os veo una de las piezas que luego comentaré, ¿vale? Que fue atacada en una de esas manifestaciones en el 2020. Y aquí un poquito la postura que él defiende en el libro y que me ha parecido también muy reseñable para entenderla. Simplemente os la comento, ¿vale? Pues bueno, él plantea que una forma de activismo es auspiciar el conocimiento, incorporar la explicación a la educación y a la sociedad en general. Es una forma, para él, entiende, de afrontar esta reparación. Y aquí la duda que él plantea, quizá la desaparición de los lugares públicos, de estos símbolos, de estas esculturas, de estas materialidades, se debería guardar en la medida que borrar el pasado reprochable de la vista general puede ser un problema cuando podría ser, en cambio, reinterpretado indicando quiénes eran, a qué se dedicaban, cómo influyó la esclavitud en la creación de este mundo moderno y qué valores predominaban en esa sociedad para que pudieran consagrar monumentos y espacios públicos a figuras
que realizaron acciones como las que aquí se registran y que, como comentaba antes, tergiversan el sentido de humanidad, ¿no? De concepto o derechos humanos. Pues bueno, me ha parecido muy interesante la reflexión porque ya plantea que la acción de investigar, la acción de divulgar, la acción de resignificar los lugares no tiene por qué ser siempre atentar con eliminarlos, o al menos sí que hacer una intervención en el espacio que los permita hacer entendibles y sobre todo para que tampoco sean lugares de memoria en el sentido de que no sean lugares de olvido, ¿no? De que al no existir ya o al eliminarlos del espacio es un poco lo que plantea. Como veis, son dos tesis contrapuestas las que plantean ambos autores y me ha parecido muy interesante por eso un poco leerla. Vinculado a estos dos focos, pues por ejemplo, él remarca y refuerza la idea de que la enseñanza del pasado es un acto de justicia, con lo cual esa vertiente activista que os digo que plantea para la investigación y también para la didáctica. Y de hecho señala, son frases sacadas del libro. La reparación comienza por el conocimiento, por incorporar la historia oculta a la sociedad del presente. Y es un poquito las claves que yo creo que lo ha podido desarrollar. Bueno, vinculado con ello, en este primer bloque que os estoy un poco presentando la problemática que encierra este contacto pasado-presente, pues de alguna manera estos dos libros y una tercera imagen que ahora os presentaré, pues plantean el ecosistema actual que tenemos de guerra cultural por las memorias. Y en ese sentido, este tema, como estábamos comentando, el tema de la esclavitud es un tema de actualidad. El tema de esclavitud, derechos humanos, podíamos situar. Hemos visto que ambos autores, Piqueras y Riaño, tienen dos posturas, podía parecer en principio enfrentadas respecto a qué hacer con ese legado físico, ese legado monumental de estos explotadores, de estos esclavistas, de estos negreros, ¿vale? De hecho, podríamos decir a de Piqueras investigar, dar a conocer para que la gente sea consciente cuando lo mira, ¿no? Con otros ojos porque tenga esa información. Y la vertiente de que puede haber movilizaciones cívicas que lo que quieren es quitar unos espacios cívicos que pueden incluso ser foco ¿cómo diría yo?, de aglutinación de ideas o de valores que van en contra de los derechos humanos que hoy en día, en principio, es los valores que quieren desarrollar la sociedad civil, ¿no? Pues bueno, en este posible conflicto vamos a ver que el problema real que a siglo XXI, 2025 tenemos es que realmente hay un tercer factor de esta guerra cultural que es realmente eliminar esta memoria de este suceso y de alguna manera resignificarlo para dar una versión en la cual desaparezcan incluso la información en los lugares principales de exhibición, que suelen ser los museos, etcétera. Por ejemplo, incluso los espacios web de las instituciones culturales de un país, y aquí es el caso que os voy a plantear de la tercera imagen, ¿vale? Y un poquito para situaros en esta actualidad. Esta semana ha salido noticias en la prensa de la política cultural interna que está llevando el presidente estadounidense. Pues bueno, está haciendo una campaña para reescribir los discursos que están dentro de las instituciones museísticas o culturales del país, en este caso los museos Smithsonian, y en concreto, como veis aquí, principalmente respecto a este legado de cultura afroamericana y que, por supuesto, reivindica y explica lo que fue la creación de un país, Estados Unidos, dentro de esta mecánica esclavista. Pues bueno, todo ello, os leo simplemente la parte de aquí que sitúa, ¿no? Van a establecer si los monumentos, ¿vale?, públicos que fueron retirados desde este movimiento de 2020 o modificados van a ser a lo mejor retocados o incluso reimplantados, si aquellos que se retiraron, porque han planteado una reconstrucción falsa, ese es el calificativo que da, de la historia estadounidense, ¿vale? De hecho, por de alguna manera dar voz al silenciamiento que había habido de esta realidad de la historia de Estados Unidos, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, simplemente, os leo simplemente la frase de final, ¿vale? Se eliminarán, por ejemplo, de estos monumentos descripciones, representaciones u otros contenidos que menosprecien indebidamente a los estadounidenses del pasado o vivos. Volvemos a la frase inicial que saqué del libro de Piqueras, ¿no? El vivo y el muerto. Y sobre todo aquellos que atenten contra no remarcar la grandeza de los logros de los estadounidenses. Con lo cual estamos en un momento de guerra cultural en el cual se está intentando definir discursos y reconstruir memorias. Y por ello me ha parecido muy interesante traerlo a colación, ¿vale? Bueno, ahora sí que ya que os he presentado el problema, os voy a... Si voy muy lenta, me vas diciendo y me voy intentando ir más rápido. Lucía.
¿Cómo voy? Dale, de momento está perfecto. Yo creo que está siendo interesantísimo, Sara. Bueno. Tranquila. Pues bueno, he rescatado algunas partes del libro de Piqueras que quería un poquito ubicar y luego, vinculado con este discurso que os estoy comentando, pues vamos a trabajar los movimientos civiles que intentaron resignificar que había monumentos que eran esclavistas, eso es en primer lugar el foco de denuncia, y luego un poco las movilizaciones cívicas que se desarrollaron. Y en este caso vamos a reconstruir una de las imágenes que os he sacado antes para ver que la verdad no es solo un movimiento destructor o decapitador de estatuas, sino que realmente tiene mucho más allá y cómo termina la historia, ¿vale? Para un poco enlazar con el último punto, que es historia pública y ciudadanía. Bueno, pues empezamos con el lugar. Otra cosa que me ha gustado del libro de Piqueras es que es muy didáctico y muy interesante, pues, por ejemplo, como profesores que nos dedicamos a estar al pie del aula, muchas veces el lenguaje es un punto importante a la hora de transmitir significados voluntarios e involuntarios, con lo cual me ha parecido muy interesante y por eso, disculpadme que lo he traído aquí a colación, el primer capítulo en el cual él, Travesías del lenguaje, nos comenta a través de la indagación de toda la historiografía y documentación histórica, cómo se ha usado en el entorno español los calificativos referidos a la trata de esclavos o a la esclavitud. Y eso me ha parecido muy interesante para tenerlo en cuenta a la hora de luego utilizarlo en el aula. Por eso un poquito lo situaba. Señala un poquito, y aquí os resumo, que el lenguaje no es inocente y que el uso de la terminología debe ser consciente y preciso, cuando sobre todo planteamos una explicación histórica y didáctica. Pues bueno, sobre todo porque vamos a ver que tiene muchas realidades, es muy polisémico y es incluso semiótico, genera símbolos. Y simplemente os señalo, la definición utilizada en el mundo español es negrero, con lo cual ya un nuevo elemento que la palabra negro le va a ir indicando calificativos, ¿vale? Por ejemplo, la primera referencia es embarcaciones, barco negrero. Y aquí él destaca que, por ejemplo, entre el inglés y el español, en inglés es barco de esclavos, aquí el eufemismo que se genera o el término que se construye desde la tradición de época moderna va a ser barco negrero. Califica el continente por el contenido, de alguna manera, ¿vale? Por un poco en esa vertiente. De hecho, me ha parecido otra palabra también del castellano, pero por utilizar en las documentaciones de épocas, a lo que es a los esclavos dentro del barco, lo llaman cargazón. También me ha parecido muy interesante porque de hecho, van a salir incluso luego en documentos jurídicos, en seguros, etcétera, la forma, el lenguaje que ya va indicando un poquito la forma de deshumanizar o de cosificar o de la forma despectiva que el lenguaje estaba ingiriendo a la hora de hablar de estas personas que estaban esclavizándose, ¿no? Bueno, por ese lado. Luego, por ejemplo, otro elemento que sitúa es que el adjetivo va a pasar a ser un adjetivo y sobre todo negrero se va a indicar a cierto tipo de personas que van a estar involucradas en este comercio, en este mercado, en esta actividad. Y aquí, por ejemplo, podemos destinar los que serían el lado marítimo, el lado colonial o el lado americano, en el sentido que ya son los que están en América ejerciendo la trata o el comercio de esclavos. Sobre todo está referido a capitanes, a armadores, a comerciantes, propietarios, agentes locales que están haciendo de intermediarios, financieros, pero resalta, y me parece también muy, muy útil y por eso lo destaco, que también eran negreros toda la tripulación y marinos, que de hecho eran los ejecutores de los sistemas represivos y los abusos físicos. Lo que pasa es que como todo documentación que pueda reconstruir la biografía y sobre todo los usos operandi de estas biografías es mucho más complicado, pero sí, por ejemplo, pues los capitanes, etcétera, que a lo mejor estarían en documentos oficiales, etcétera. Pero destaca que también este tipo de trabajo, este tipo de actividad realmente tenía un nivel de organizadores o de los que eran los dueños o los que impulsaban y luego de ejecutores de trabajadores que eran los que trataban y de hecho maltrataban con esos sistemas represivos a los esclavos, con lo cual me ha parecido muy interesante esa percepción. Y por el otro lado destaca cómo negrero se va a ampliar y también va a tener un lado peninsular de todas las industrias vinculadas a este comercio lucroso, ¿no? Pues, por ejemplo, los navieros, comerciantes, banqueros, inversores, patrones de barco, ¿vale? Para situar este lenguaje. Por ejemplo, también la trata de negros,
¿vale? También esa referencia que siempre, ¿vale? No de esclavos sino de negros, esa vinculación étnica, esa vinculación racial que se va haciendo en el lenguaje. Por ejemplo, en Francia lo sitúa que ese tipo de términos, pues sobre todo es desde la Ilustración, cuando clasifican con esa mentalidad muy positivista, ¿no? Pues en este caso, este tipo de actividades, pero que en España ya desde el 16 se utiliza como sustantivo. De hecho, os destaco aquí alguna definición. Aquel dedicado al comercio y transporte de esclavos. Ese sería el que ejecuta esta trata, por ejemplo, tratante de esclavos o traficante. Por ejemplo, el término traficante, aquí entramos en los eufemismos utilizados y que él ha podido rescabar en archivos para saber a qué se hace referencia, porque como en el comercio triangular intercambian diferentes tipos de producto, en mucho realmente lo que es la fase de intercambio de esclavización o de trata de esclavos y de personas y llevarlas a América, realmente esa parte de la venta no queda reflejada, con lo cual pueden hacer una lectura de su labor comercial simplemente como traficantes de frutas tropicales, etcétera, etcétera, que es el producto que se traen desde las colonias a España, ¿vale? Por eso aquí estaríamos entrando dentro del término traficante en eufemismos, ¿no? Para intentar eludir esa visión directa que pueda relacionar a persona con la actividad, y es un poco la labor que Piqueras ha conseguido rescatar. Por ejemplo, os traigo la definición del año 36 de Negrero. Dice que ya de alguna manera estas denominaciones que eran históricas referidas a la trata, al comercio transatlántico, van a pasar a derivar en las concepciones morales de lo que es la actividad y el trato inhumano que durante ese tiempo se ha ejercido. Por ejemplo, en el 36 ya Negrero pasa a ser un adjetivo calificativo que sitúa a persona de condición dura, cruel para sus subordinados. Se va a pasar incluso también al entorno del contexto a lo mejor del mundo laboral. La referencia, en América Latina, el verbo negrear no es darle más tonalidad de negro, sino es menospreciar como se había hecho con los negros, con lo cual, dependiendo del lenguaje en diferentes regiones, tiene en el siglo XXI un significado que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de ello. Y aquí simplemente pues traigo la palabra muy conocida utilizada en el mundo anglosajón de nigger, que utilizan este peyorativo intensificativo para valorar esa carga despectiva o negativa que van a incorporar a lo negro, ¿no? La referencia de nigger sería negrata en el entorno del lenguaje castellano y, bueno, simplemente también el uso de eufemismos como de color, etcétera, ¿vale? Que ese ya es más común y desgraciadamente muy utilizado, ¿vale? Bueno, pues tras esta revisión un poquito del lenguaje, os quería ahora entrar un poquito en presentar, de hecho he puesto estos pequeños textos que es fruto de la labor periodística que Piqueras también participa mucho para intentar dar difusión a la investigación histórica y la divulgación, pero en el libro de alguna manera nos reconstruye la historia de estas sagas. Os voy a presentar simplemente dos de ellas por lo preeminentes que son a nivel siglo XX, bueno, finales del siglo XX y XXI en la historia de España actual de sus descendientes, pero bueno, que de alguna manera él en el libro, en los capítulos, reconstruye toda la saga familiar y en la cual en los dos casos tienen presencia del comercio de esclavos hasta el final del comercio, que estamos hablando desde hasta 1866, etcétera, con lo cual como que engloban toda la labor. No es que fuera una labor muy antigua y que desde finales del 18 no vuelva a ser, sino que este comercio sigue lucrando a estas sagas, simplemente como ejemplo. La primera de ellas es la familia Milá de la Roca, ¿vale? De hecho, por ejemplo, aquí en este caso, José Milá de la Roca es el fundador, le llaman Sierra, pues es desde finales del siglo XVIII, ¿vale? Va a empezar a desarrollar en el contexto de la Revolución Española, para que sigáis un poquito las fechas de su acción, esa labor de comercio en el Atlántico. De hecho, en los focos que él va a contactar y demuestra que existía un comercio de español entre La Habana, entre Mozambique, África, con lo cual también ahí cae otro mito de alguna manera de plantear que habían sido siempre otras nacionalidades las que hacían ese comercio con África. Pues bueno, a partir de finales del 18, la presencia cada vez más numerosa de españoles y de dominio de este comercio de esclavos va a hacer que también haya esta línea de trabajo. Por ejemplo, en este caso, esta línea africana va a pasar Mozambique, como decía, Montevideo,
¿vale? El Río de la Plata, y llegará al tercer foco al Caribe, ¿vale? Va a ser un poquito esa línea de desarrollo. Pues, por ejemplo, para que os situéis, algunos de ellos van a ser, de esta familia, van a ser representantes en las Cortes de Cádiz. ¿Vale? De hecho, me ha gustado mucho y es muy reseñable, lo digo por si hay compañeros que también van en Historia de España, porque muchos de los diputados que participan en Cádiz son indianos que su foco de riqueza es la esclavitud, con lo cual podríamos decir que son diputados esclavistas. Y me ha parecido un aporte muy interesante para entender cómo esa poca participación en el que puede haber, ¿no? durante las Cortes de Cádiz también están defendiendo los intereses económicos de su sector, ¿no? de su sector económico. Por poneros otro ejemplo, hay otro autor que aquí no he citado, no sé si me oís bien. Por ejemplo, nos sitúa cómo en los barcos ha habido también accidentes, había desastres, de hecho, fruto de la gestión inhumana a la hora de planificar la carga, el suministro de alimentos, de aguas, etcétera, porque de alguna manera, y para que veáis un poco el trato inhumano, pues en 1803 el alavés Martín de Alzaga, en el barco San Joaquín, pues que está viajando desde Mozambique, de nuevo África, hasta Montevideo, pues de hecho termina muy mal esta travesía porque parte de sus esclavos se ponen en huelga de hambre y de alguna manera en la documentación lo llaman también que sufren una depresión, una melancolía crónica. De hecho hay una alta sobremortalidad en el navío y lo curioso o no curioso, perdonadme si el lenguaje no es adecuado, es que cuando llegan a puerto lo que va a hacer es presentar frente a la institución responsable en La Habana para pedir el aseguramiento respecto a la póliza de su cargamento, el cargazón que decía antes, de los cargazones. Y de aquí, de hecho, nos plantea varios ejemplos, pero bueno, os destaco este, porque también plantea cómo hay una labor o una actividad económica de seguros, de aseguradoras, tanto en el mundo colonial o el mundo cubano, como por ejemplo en la península respecto a la aseguranza de los cargamentos también en la trata de esclavos. Por ejemplo, para que veáis un poquito, tenía el barco una cantidad legal reconocida o al menos asegurada de la carga, y estoy hablando de personas, unos 301, pero llevaba en la carga registrada no pertenecían a ese seguro. Pues bien, lo que plantea y la reconstrucción que hace de los hechos de lo que pasa en el barco es que distribuyen en dos bodegas diferentes o en dos maneras diferentes en las bodegas a estas dos cargas, porque de una de ellas, la de las 301 personas, aunque mueran, sí que pueden rescatar seguro por ellas porque están aseguradas, en cambio de las otras no. E incluso, por ejemplo, llegan a discutir cuestiones que nos parecen a ojos actuales increíbles, si la falta de agua o de comida, es decir, el hambre y la muerte debido a ella, se puede ser considerado muerte natural, para así poder cobrar el seguro. O sea, simplemente os pongo el detalle, hay muchísimos detalles y biografías aquí dentro, pero os he destacado algunos para que veáis un poquito el potencial que yo he visto, ¿vale? En este lado. Otra familia, otra saga muy conocida, que es la que os voy a un poco ahora a comentar, es la familia de los Farrell, que también nos vincula también trata inglesa y trata española, y está bien muy relevante, de hecho por muchas cosas. Pues bueno, con el asiento inglés firmado tras la paz de Utrecht en 1713, es la época en la cual el asiento pues lo controlan ingleses, y entre ellos entraría un comerciante llamado Farrell a La Habana a comenzar a desarrollar esta labor. En poco tiempo, en un sistema podríamos decir corrupto y de fraude, como define Piqueras, se hace como el director de la Compañía de los Mares del Sur, nada más y nada menos de esa compañía inglesa que es la que va a gestionar este asiento. Pues bien, fruto de ese enriquecimiento, pues empieza a contactar con las élites locales de La Habana y empezamos con la política matrimonial. Y aquí es cuando se va a casar con algunos hacendados cubanos, que de hecho algunos van a tener luego esa vinculación de titulación nobiliar. Bueno, sigue pasando el tiempo, siguen desarrollando esta familia, estas O'Farrill Herrera, esta labor enriquecedora en el comercio de trata, y también lo amplían a plantaciones, es decir, unos los comerciantes que traen esa trata de esclavos y por otro lado los ingenios en los cuales están explotando esos esclavos, un poco para que veáis un poco el margen.
pues en este caso ya esa nobleza cubana en tiempos de Fernando VII, ¿vale? Pues bueno, de estos, no sé si me sale ahora bien el refrán, de estos limos, estos lodos. Pues bien, estos familiares en concreto son los familiares de las hermanas Koplovich, por ejemplo, de la famosa empresa española de construcciones y contratas, ¿vale? De Ernesto Koplovich. De hecho, la que tiene vínculos familiares es la mujer, ¿vale? Que es la descendiente de toda esta saga. Y vinculados, por ejemplo, a otros personajes públicos, también el vicepresidente de la Universidad CEU San Pablo y sobre todo el más conocido, que aquí destaca esta noticia y por eso un poco la he reseñado, que de hecho, pues Rodrigo Rato también es parte de esas posteriores familias que se van casando ya en la península, de hecho porque ya se han ennoblecido, ya son referentes políticos y económicos del momento y pues fijaros hasta qué largo llega que también son familiares del político español Rodrigo Rato, ¿no? Que fue incluso parte del gobierno español durante muchas décadas, ¿no? De hecho es el bisabuelo, podríamos decir también, ¿vale? Dentro de esta trata de esclavos. Plantea también en su planteamiento de cómo trabajar estos temas del pasado y el presente, bueno, pues realmente plantea que no es situar culpabilidad respecto a los descendientes de todas estas sagas, sino simplemente, y volviendo a su tesis, dar a conocer, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, qué ocurrió, ¿vale? Qué hacían, ¿vale? Y sobre todo ver que realmente sirvió a una parte de la población para convertirse en élite, un ascenso, una movilidad social brutal y de hecho que formaron parte de esa aristocracia, ¿vale? Que de hecho se ha ido prolongando en el siglo XX, ¿vale? Más allá de pedir responsabilidades a los descendientes en concreto, simplemente es ver un poquito que parte de sus orígenes y de su desarrollo familiar nace realmente de esto y eso no se puede ocultar, un poco el pensamiento. Por eso yo lo planteaba, ¿no? Esos lazos o cadenas y la idea de que realmente aquí se desdibuja mucho lo que es indiano, peninsular o criollo, porque pasado las generaciones podemos decir esos peninsulares que se fueron a hacer las fortunas a las Américas, que se volvieron como indianos, algunos se mantuvieron como criollos y a lo mejor volverían después por esos vínculos familiares, finalmente están integrados también en la sociedad, con lo cual también es otra visión, como él dice, de una sociedad abierta, porque realmente hay unos orígenes múltiples, también, por ejemplo, de este rastro esclavista, ¿no? en estas familias españolas. Bueno, otro vínculo de otro apartado del libro, ¿vale? Pues, por ejemplo, vinculado a la discusión que se empieza a generar en el mundo europeo, por ejemplo, la proscripción primero del tráfico en algunos países, luego incluso los movimientos abolicionistas de la esclavitud. Y bueno, y también destaca un poquito cómo ha sido esa polémica en el caso español. Aquí os destaco también otra lectura que me ha parecido interesantísima y sería, por ejemplo, pues los escritos de Blanco White, ¿vale? Respecto un poquito a esas visiones que desde las Cortes de Cádiz se están teniendo respecto a la esclavitud y que de hecho a lo largo de principios del siglo XIX se van a enfocar, ¿no? Pues por ejemplo, de hecho él publicó esta obra que Piqueras cita y de alguna manera puede ser también otra fuente interesante como para ir viendo cómo realmente hay la ley lo permite este comercio en España, pero empieza a haber movimientos que no están a favor, de hecho, o una visión pública, de hecho, llega a poner ejemplos de que hay un rechazo moral increciendo a lo largo del siglo respecto a este tipo de fortunas o este tipo de prácticas, ¿vale? Aunque se siguen consintiendo y como no son ilegales, se siguen desarrollando. Pues, por ejemplo, para situaros alguna idea, ¿no? Dice, nada se embota tanto como la costumbre, con la costumbre como la sensibilidad compasiva, es decir, métodos económicos que no tienen la compasión ni de cerca. De hecho, por ejemplo, él llega a expresar este Blanco White. Todo el que se emplea en la conducción de negros es una forma de expresar esta trata de negros, es un monstruo por oficio, ¿vale? O, por ejemplo, también ya vinculados a los gobiernos liberales, por ejemplo, aquí estamos hablando del ministro Álvarez Mendizábal, pues, por ejemplo, sitúan, ¿no? Esas otras visiones respecto a esta continuación de la trata de esclavos y, sobre todo, un poco la acción comercial en La Habana y en la zona del Caribe. Dice, cuando la libertad es un axioma y la condición de una nación, y la condición de vida de una nación, consentir en ella la esclavitud es una anomalía tan inconcebible como intolerable, que no puede ni debe sostenerse. Con lo cual ya empieza a haber posturas que intentan ir en contra. Por ejemplo,
también rescata, para que veáis la cantidad de fuentes y lo interesante. De hecho, hay referencias que en el consulado de La Habana, también luego está, como os he dicho antes, donde van a los tribunales que van a lo mejor juzgar algunas de las travesías, o incluso los informes y las aseguradoras, los procesos para recoger estos seguros, ¿no? Por las posibles pérdidas materiales, ¿vale? Lo digo entre comillas. Pues bueno, aquí es un informe de un médico que va en una de las travesías y que describe un poquito y hace algunas implicaciones. He visto con horror lo que no puedo menos que de informar, a nombre de la humanidad, de la religión y de cuanto puede penetrar en un corazón sensible. Abusos que degradan y envilecen a una nación que se precia de ser piadosa y cristiana. Un poquito como la crítica velada que en España, ¿no?, dice una cosa pero está consintiendo otra, con lo cual ya hay esa percepción, como veis, desde principios del siglo XIX, es decir, como que hay un rechazo creciente, aunque las mecánicas de poder siguen manteniendo y lo extienden en el tiempo. Os quería comentar respecto al caso que os había explicado del navío que había tenido de salida de Mozambique una tragedia, que el problema del pasado español de la esclavitud es que no ha tenido una creación de discursos o de significantes, más allá de, como luego veremos, alguna literatura. Pero, por ejemplo, aquí en el fondo he utilizado este cuadro porque lo cita Piqueras. Es una tragedia de un barco esclavista de Zoo, en el cual la dinámica comercial y capitalista es que, dado que no estaba la carga asegurada, y vuelvo a decir carga como un eufemismo para decir personas, la decisión del capitán del navío, es arrojar por la borda a las personas al mar. De hecho, aquí no sale en esta imagen entera, pero es en un entorno de mar muy malo, y así murieron muchas personas y luego se generó un juicio, ¿vale? Bueno, para que veáis un poquito, hay muchas fuentes, muchas vivencias que libros, investigaciones como ella rescatan para hacer visible este pasado español referido a esta cuestión, pero que no hemos tenido ese bagaje de a lo mejor tener esa visibilización incluso en el arte, por ejemplo, este arte crítico que pudiéramos utilizar también, ¿no? Y que pudiera hacer que tuviese más memoria de ello, ¿no? Con lo cual, por eso queda a veces silenciado. Por ejemplo, el liberalismo progresista español, ¿vale?, viene a decir que, en contra de lo que se iba haciendo desde hace tiempo, el interés privado de estas compañías, de estos emprendedores, de estos comerciantes, no podía ser defendido ofendiendo al derecho natural. Otra idea más para defender la crítica a ilegalizar la trata. O sea, que hay esa pugna ya en época histórica, cuando España está, por contra, expandiendo su comercio, ¿vale? Por ejemplo, simplemente os sitúo que en este contexto, cuando Inglaterra abole, ¿vale?, el tráfico y la esclavitud, pues bueno, simplemente incluso el Papa hace una bula en la cual, y aquí es bastante situado porque realmente no critica la esclavitud, sino la trata. Decir, ¿vale? Pues oficio inhumano por el cual los negros, como si no fueran hombres, sino simples animales, son reducidos a servidumbre, vendidos y a veces condenados a trabajos muy duros, ¿vale? Pero bueno, son unos indicativos de que la sociedad lo reprueba, ¿vale?, de alguna manera, pero con contrasentidos la época de bonanza de este negocio en el entorno de la economía española, entendida a nivel global, ¿no? Y es un poco lo que el contrasentido que viene a representar la propuesta de Piqueras. Bueno, simplemente para remarcar esta fase, ¿vale?, pues bueno, él plantea que la ilegalización de la trata en otros continentes, en otros países, etcétera, no, incluso aparentemente en España, excepto en unos acuerdos en el entorno del Caribe, para favorecer un poco los intereses de los hacendistas cubanos, realmente no va a evitar que lo que se vaya a generar es un comercio de contrabando ilegal que va a tener su eclosión y va a ser muy, muy fructífero, y en el que participarán muchos de los personajes negreros que él ha ido presentando, ¿vale? Pues, por ejemplo, es la última etapa esta de la trata esclavista, ¿vale? Y de hecho se va a hacer desde la ilegalización. Es decir, que va a ser un momento en el cual los españoles van a tomar esa presencia principal porque el resto la está dejando derivada.
Aquí también una cuestión que él reseña mucho y que tampoco se tiene que, y de hecho critica un poquito la postura de que, por ejemplo, en la lectura de las banderas de los países para luego hacer los estudios de procedencias, realmente plantea que es difícil plantear que la nacionalidad de la bandera es la nacionalidad de la actividad o de la empresa de la trata. De hecho, lo que va a reflejar mucho a lo largo del libro son ejemplos de multinacionalidad. De hecho, hay un comercio y una venta que harán los agentes en tierra, tanto en islas como en España, de ir comprando banderas a la hora de tener esas banderas para en el circuito que vayan pasando, poder ir teniendo la bandera que les permita pues, que no les paren, ¿vale? Es decir, que está hecho un contrabando ilícito, muy bien organizado. De hecho, podríamos decir casi con lenguaje actual, empresas pantalla, o al menos ubicar el nombre de muchos de los promotores o de los dueños simplemente como financieros, para que sean simplemente, no aparezcan en sí como vinculados a esa riqueza esclavista. Por ejemplo, eso les va a pasar a muchas familias que ya han vuelto a la península, que se han ennoblecido, que están en las élites económicas y políticas, en las cuales sigue viniendo esa riqueza fruto del último comercio de esclavos, pero de alguna manera se queda desdibujado. Un modus operandi que, por otra parte, si me permitís la broma, parece muy de actualidad. Bueno, pues salvando un poco estas cuestiones, ¿vale? De hecho, lo que también remarca es que incluso España, en este contexto de que se está ilegalizando esta trata y que ya lo mantiene o no ilegaliza del todo, sí va a mantener una pantalla legal de rechazo. De hecho, tendrá la obligación y hará las veces de que de vez en cuando algunos barcos los va a llevar a tribunales especiales, por ejemplo, tanto en Sierra Leona como en concreto en la propia Habana, ¿vale? O sea, mantiene una aparente legalidad que luego realmente el comercio real se desarrolla de manera ilícita y por contrabando. Va a haber una trata marítima y también una trata en tierra, en la cual va a haber muchos agentes menores ayudando a esos desembarcos de pequeñas agrupaciones, porque a lo mejor el barco no se va a descargar entero, sino que se va a dividir en pequeñas embarcaciones, luego vayan a llegar a tierra y en tierra habrá agentes que vayan recogiendo a esas personas y luego las agrupen. Es decir, yo cuando lo estaba leyendo me ha traído a colación el ejemplo de la trata de personas, el actual problema que tenemos inmigratorio. De alguna manera ese modus operandi, por lo cual me ha parecido muy relevante el ver cómo se estaba desarrollando, ¿vale? Y sobre todo porque nos lo especifica él con muchos detalles, ¿vale? Pues simplemente este fabuloso como negocio en la sombra. Por ejemplo, y aquí la nacionalidad que él va situando, pues nos deja un reguero de españoles de toda la geografía española. Canarios, vascos, catalanes, valencianos, es decir, muy representada toda la península, ¿vale? Gallegos, bueno, en todo. Por ejemplo, en este caso, el vínculo que muchas veces, otro mito que quiere deshacer de la presencia de que no había tratantes de esclavos españoles en África que trajeran aportes de esclavos a las colonias, o en este caso a América, pues bien, justamente sitúa que desde los inicios que empiezan en el siglo XVIII a finales, cuando se va ilegalizando la trata en otros países, ellos serán el relevo. Sobre todo, por ejemplo, en este caso destacan marinos vascos y catalanes, ¿vale? De hecho, serán los que muchas veces aparecen como capitanes de navío, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues señala y destaca una familia, Sangroniz, ¿vale? En la época posnapoleónica y que llegará hasta el final de siglo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, para que veáis, esa vinculación a Habana con África es otro vínculo. Os he destacado un poquito este fragmento. Ha sido seleccionado a este capitán negrero, José Miguel Totosaus, ¿vale? Es un criollo nacido en Cuba que va a ir a una de las factorías en África para traer esclavos. Pues bueno, ha sido seleccionado por algunos individuos muy ricos de La Habana para residir en Gallinas, en la costa africana, como factor para obtener y embarcar negros, y ya ha salido de Cuba para instalarse allí. Es muy astuto y fue educado como un piloto, es decir, conduce barcos científicamente. A mi parecer, difícilmente se puede encontrar un hombre mejor preparado para hacer el factor esclavista. Disculpad las erratas que acabo de ver. Pero bueno, también menciona muchos casos. La referencia en los textos de astuto, de educado en piloto, muchas veces tienen experiencia previa en la distribución interna entre islas o incluso para trasladar a los esclavos desde los barcos o de los
los puertos a los ingenios cubanos, con lo cual como que tienen ya experiencia en el negocio, y sería el caso de este capitán negrero, ¿vale? Que luego va a ser el que dirija esta sede para acopiar, ¿vale? Dentro de este fabuloso negocio en la sombra, que es un poquito lo que os quería situar, otro elemento, ahora vuelvo a otro elemento que destaca es que se combina el deseo por mantener esta explotación de mano de obra esclavista en los ingenios cubanos, por ejemplo, referidos al Caribe, y ellos tienen un modelo de desarrollo de esta esclavitud que, por ejemplo, a diferencia del modelo estadounidense, y esto me ha parecido muy interesante, los propios hacendados no quieren, y a ver si me explico bien, no quieren que los propios esclavos se reproduzcan y crezca la colonia esclava por pura naturaleza y biología, sino que prefieren traer y mantener el tráfico de esclavos constante durante todo el siglo XIX hasta el final de este negocio, de trata de esclavos de hombres. De hecho, van a traer casi siempre a elegir hombres jóvenes. Va a haber realmente muchas haciendas solo con esclavos masculinos de determinadas edades, e incluso seleccionan las etnias en estas factorías, como os estaba comentando, en África, que las van trayendo. De hecho, lo que hay mucha presión por los hacendados y los comerciantes, los negreros cubanos o de toda la península que trabajan para mantener este negocio, va a ser la continua traída de personas. En ese sentido, solo va a haber un momento que me ha llamado muchísimo la atención, en el cual incluso las indicaciones del rey, de Carlos IV, va a ser fomentar que incluya, y lo digo también entre comillas, criaderos, y que se les consienta también traer esclavas negras para poder plantear o incluso matrimonios o uniones y que se puedan reproducir en un contexto en el cual con Carlos IV ha firmado una política en el cual no puede destinar dinero a comprar tantos esclavos como podía por ese pique entre Inglaterra y Francia. Pues bien, y por ese motivo económico está diciendo que durante ese tiempo sí que se genere ese otro modelo esclavista de permitir la reproducción. De hecho, el modelo que él plantea y que sitúa para a lo largo de todo el siglo XIX, por ejemplo, en el entorno de Cuba, es el reemplazo continuo. Eso significa que quieren a los esclavos para trabajar hasta desfallecer. Es un sistema, en ese sentido, muy industrial, es lo que viene a situar. Por ejemplo, también sitúa que para la economía española, la agricultura cubana es muy modernizada. De hecho, es la que desarrolla, y eso también me ha parecido muy interesante, esa revolución agraria que siempre trabajamos en el mundo inglés, que durante esta segunda mitad del siglo XIX van a tener esos ingenios, pequeños ferrocarriles para trasladarlos para trasladar la mercancía, van a tener molinos impulsados por motores de vapor, van a tener iluminación con gas, pero van a querer seguir manteniendo como sistema de organización laboral la explotación de mano de obra esclava, como os digo, de esta forma, a destajo, podríamos decir hasta la extenuación y hasta la muerte, y ir reemplazando con nuevas llegadas de esclavos. Y a esto me ha parecido a mí, personalmente, una forma, lo que nos aporta el libro, de darle una explicación al modelo, al sistema de explotación económica, que me ha parecido increíble, pero sobre todo que me ha abierto el mundo a intentar, si puedo en el futuro, algo parecido, poderlo explicar un poco en clase, porque de alguna manera es darle coherencia o existencia a un sistema del cual pues siempre se le ponía incluso en duda. Respecto a este último punto, que sería, y bueno, después de todo este proceso económico en el cual se ha basado en la esclavitud y en la trata de esclavos, ¿qué huella va a dejar en el capitalismo español? Esta es la pregunta que se hace al inicio de este capítulo final. Piqueras, pues de alguna manera plantea la dificultad de rastrear estos vínculos, porque de alguna manera hay una pretensión o al menos una ocultación causística, pero de hecho va a acudir mucho a las fuentes post-mortem, a los testamentos, a las disyuntivas entre testamentos y repartos, o incluso a las órdenes de compra para intentar rescatar esta información. Aún así, no lo he traído aquí porque no os quería cansar con números, sí que incluso analiza estas sagas familiares, la cantidad de riqueza que pueden atesorar en estos periodos, que les suponen tener dos apuntes que me ha parecido interesante. En una primera fase,
el comercio esclavista les sirve para hacer ese acopio de riquezas inicial, esa acumulación original que planteaba, ¿no?, el discurso marxista. Y luego van a generar que en el caso español, que mucha de esa riqueza acumulada, cuando regresen a la península, lo van a enfocar o aplicar a inversiones en industria, transporte y banca. Y de hecho van a empezar con el proceso de blanqueo en sentido de su figura o de las figuras de esas sagas familiares. Y ahí es donde entraríamos otro aspecto que me ha parecido increíble, el evergetismo y la filantropía, por ejemplo, con la abertura de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Que esa va a ser la visión que muchas veces haga que se generen esos monumentos en las plazas y en los pueblos de España, ¿no?, como el caso que teníamos. Es decir, que hay dentro de la reconstrucción de esa saga familiar una planificación a largo plazo muy desarrollada para ir generando ese modelo de ascenso social, y me ha parecido increíble. Como consecuencias o qué repercusiones directas, él destaca estas tres, que os venía un poquito a situar. El aporte 1 es que el emporio cubano va a significar un mercado primordial para los productos manufacturados y los productos agrarios españoles, y durante todo el siglo XIX ese va a ser un motor fundamental dentro de un entorno que realmente España va a ir perdiendo esa presencia colonial y ese posible efecto de tener un mercado cautivo, ¿no? Pues en este caso Cuba va a cumplir esa labor. El otro, lo que os comentaba, es la transferencia de capitales a la península. De hecho, mucho del desarrollo del despegue económico posterior, de la trama ferrocarril, de hecho hay negreros que están dentro de los fundadores del Banco de España, y también sobre todo de los inicios de proyectos industriales, ¿vale? Y sobre todo lo que os decía, que también me parecía muy curioso, que realmente respecto al sistema económico, que es más lento o de una más agrario, más tradicional, la mentalidad de los comerciantes indianos, que sobre todo están vinculados a esta trata de esclavos, es mucho más dinámica porque ya está integrada en las redes comerciales internacionales y en esa mundialización que se está desarrollando. Y entonces también va a dinamizar un poquito pues la labor de haber más inversiones en la península, de haber más cometidos para, por ejemplo, generar esas inversiones en ferrocarril que también se desarrollaron con aportes extranjeros, etcétera. Tiene una mentalidad porque la llevan practicando mucho tiempo, podríamos decir, en este comercio del lucro. Bueno, si habéis resistido hasta aquí, simplemente quería terminar revolviendo a la figura que habría al principio para rescatar podríamos decir, el caso español, lo presentaba al principio con el caso de la estatua de Antonio López López, del primer marqués de Comillas, en Barcelona, y luego volver al ejemplo que nos explicaba el libro de Decapitados con el caso inglés. Y con esto un poco terminaríamos esta segunda parte. Pues bueno, simplemente él reconstruye la saga de la familia Piqueras, y de alguna manera simplemente os he destacado solo la labor del principal figura, pues por referir un poquito y darle biografía a esta estatua. Bueno, es nacido en Comillas en 1841 y llega a La Habana muy joven, en 1838. De hecho, llega pues con vínculos de parentesco, muy jovencito, para trabajar en un comercio de telas en lo que es La Habana. Pero pronto se vincula con otros oficios, cambio de oficio, y ya se empieza a vincular con el comercio de esclavos. En el 46, fijaros las fechas de cercanía o de rapidez, ya se dedica al traslado de esclavos en haciendas. O sea, él va a ser un intermediario interno, por ejemplo, podríamos decir, en el entorno del Caribe, y se especializa en venta de criollos. Es decir, esto quiere decir esclavos criados en América, descendientes de esclavos, y no directamente con los venidos de África, ¿vale? O sea, con los que sufren la trata transatlántica directamente, ¿no? Sino con sus herederos o sus familiares. Por ello, su papel es un intermediario interno. Es decir, él no destaca en este momento respecto a otros personajes que os he situado, que sí son las grandes fortunas esclavistas de esta trata de esclavos. Luego, toda esta riqueza acumulada la va a pasar a invertir para convertirse en hacendado, en algún ingenio. De hecho, consigue hasta 8 haciendas, pero con una doble finalidad. Algunas las pone en explotación él o sus familias, pero otras simplemente lo utiliza como especulador de compraventas. Con lo cual, realmente, a lo largo de su vida amasa una riqueza que le consigue, una fortuna que consigue plantear su regreso a la península
Y aquí incluso pues sería esa parte de inicio de blanqueo. Ya lo que crea son 2 compañías dedicadas a la navegación. Y os destaco simplemente una de ellas que tuvo 2 sedes, una primera en Alicante, por la cercanía, si me permitís, de nuestros compañeros, que somos casi todos de Alicante, y luego se va a situar en Barcelona. Y una segunda que se ubicará en Cádiz. Como veis, compañías navieras, de nuevo, el eufemismo de no sabemos directamente qué papel tienen dentro de la trama. Seguramente, indirectamente, seguirían alimentando este comercio. De hecho, muchas de sus ramas familiares de la saga del Marquesado de Comillas va a seguir con la trata activa hasta el final. Pero ese enriquecimiento, otro patrón que destaca, sobre todo en las grandes familias, esa vinculación con el poder económico, porque a ojos de lo que reclama o lo que destaca Piqueras, realmente los comerciantes o los hacendados cubanos o que desarrollan esta actividad realmente son la parte del capitalismo español más emprendedor y más activo, incluso más moderno, podríamos decir la fórmula. Pues bueno, en 1878, fijaros las fechas, es una carrera de relámpago, consigue del rey el título de Marqués de Comillas y, de hecho, pocos años después le consigue el título de Grandeza de España, con lo cual es un camino infinitamente para arriba. Esta imagen que veis aquí simplemente es que fruto de esta labor investigadora y divulgadora, sobre todo, por ejemplo, este es un fragmento de una imagen, de una secuencia de una serie, El túnel del tiempo creo que se llamaba, y de hecho están Alfonso XII, que no ha salido en el corte, y el Marqués de Comillas. De hecho, un poquito ha conseguido poco a poco esta labor ir haciendo este tema existente, no es muy numeroso conocerlo, pero bueno, poco a poco se ha convertido un poco en un tema que al menos comienza a sonar a lo que es a nivel social. Y esto nos permitiría entrocar con los 2 últimos apartados, que este bloque un poco ya dejo un poquito la visión, el repaso que os he hecho del libro de Piqueras, espero haberlo defendido, porque de verdad es un libro muy recomendable, y ahora os quiero comentar un poquito qué hacer con este legado, qué pasa en España, qué pasa en otras partes, y un poquito y dejar un poco el colofón de esta parte de memorias y conflictos, ¿no? Que es un poco lo que traía a ver en esta presentación. Pues bueno, sobre todo la cuestión de si es quitar la memoria, reconstruirla, o por ejemplo, como plantea en el libro de Decapitados Riaño, o realmente es un constructo constante en el cual, de hecho, son comunidades imaginadas y cada vez hay que imaginarlas, que redefinirlas, y los monumentos, las esculturas, se pueden retirar, derrumbar o decapitar, por ejemplo, en este caso algunas, ¿no? También ha pasado en otros procesos que cuenta el libro, que son muy interesantes. Yo me he querido ceñir al tema de la trata transatlántica, pero bueno, te comento también famosos episodios de destronamiento de estas esculturas en regímenes políticos de todo tipo, ¿vale? Pero bueno, simplemente es porque dice que cuando hay esos movimientos de destrucción o de desmantelamientos también se está inaugurando una nueva nación, una resimbolización, ¿vale? Con lo cual, para él plantean que son significados que se negocian, no son elementos inertes que están en la orografía de las calles persistentes, sino que puede haber momentos en los cuales se necesiten redefinir, ¿no? Y aquí un poquito os sitúo respecto a esta memoria, la falta de memoria. Aquí os traigo este cuadro de Velázquez, de los pocos que hay solamente situados que reflejan, en este caso, a una esclava en España, ¿vale? Esta mulata, y que porque no hay muchas, está muy silenciado en el entorno artístico o cualquier otra huella directamente hablar de la esclavitud, y un poco es una lacra. Pero sí que hay otras formas de patrimonio inmaterial que, además del físico y el histórico arqueológico, ¿no? De estatuas, calles o el arte, por ejemplo, en las raíces musicales españolas vinculadas, por ejemplo, al mestizaje musical que tenemos en la península enorme, pues, por ejemplo, aquí el mundo del flamenco podríamos situar, y por eso os he destacado un poquito esta película, Orumbé, en el cual rescatan canciones, rescatan ritmos, bailes, ¿vale? Para ver que sí que esa sociedad española
multicultural, aunque englobada dentro de una sociedad esclavista que lo permitía y lo alentaba o miraba a otro lado, sí que es parte sí que tienen algunos rasgos o que se pueden, a través incluso de este patrimonio musical, retrotraer, ¿vale? Y simplemente os lo sitúo para que no hay tanto vacío como parece en buena medida, y un poco el libro de Piqueras viene a reseñar que ni en los archivos hay vacíos, lo que hace falta es investigación, ¿no? Y rescatarlos de ese olvido. Y bueno, para el último bloque, hablando de esta polémica inicial de qué hacer con estos símbolos, si destruirlos, no destruirlos, yo no voy a dar ninguna respuesta, pero os voy a comentar un poquito realmente esto, que os voy a presentar qué es lo que parece, qué es lo que realmente fue, ¿vale? De hecho, me ha gustado mucho el título del capítulo que decía Riaño, que decía Colston o cómo ahogar la esclavitud. Bueno, pues en el contexto del movimiento que se desarrolló en los años, en 2010 en 2020, ¿vale? De hecho, lo tengo por aquí ubicado, el movimiento Situes Black Lives Matter, ¿vale? Pues, de hecho, se comenzaron un poquito a demandar de cara a movilizaciones civiles, también en Estados Unidos, pero también en Europa, resignificar muchos de los monumentos erigidos a personajes, dado que no quedaba claro, no se simbolizaba o se ocultaba directamente que tenían un pasado muy vinculado a la esclavitud y, de hecho, a mantener comportamientos raciales que, por ejemplo, o segregacionistas que en Estados Unidos pues estaban a la orden del día y de alguna manera sociológicamente todavía siguen estando. Pues bueno, llegó también esa ola de movilizaciones a Inglaterra y aquí tenemos un poco un ejemplo de un suceso que ocurrió en Bristol en 2020, ¿vale? Y que es esta estatua de este esclavista británico, bueno, pues fue derribada durante las protestas, ¿vale? Ahí nos podemos quedar con este titular, de hecho, bueno, pues le pusieron, ¿no? Una intervención en la estatua para cegarle y aquí realmente lo terminaron tirando al río, ¿vale? Pues porque simplemente era como un movimiento de protesta porque era un símbolo de racismo en la ciudad. Bueno, eso podíamos quedar así, movimientos fortuitos, ciudadanos que atentan contra símbolos de la ciudad, ¿vale? Y más o menos movidos por problemas actuales y llevados al pasado. Podríamos dar esa visión, pero realmente es que hay una cara B de toda esta cuestión, ¿vale? De hecho, vamos al antes y de hecho es que había un movimiento ciudadano cívico, esto es en fecha de 2020, había un movimiento cívico con reunión de firmas de hasta 7.000 personas y muchas otras iniciativas presentadas en tiempo y forma por colectivos ciudadanos para pedir al consistorio que resignificara el monumento, que lo explicase o que lo trasladase o que hiciera alguna intervención para resignificar pues que porque no quedaba muy claro su pasado y de hecho la ciudad está llena de indicaciones en edificios, teatros, etcétera, con la figura de esta misma persona. Y con lo cual realmente lo que había es una no respuesta por parte de las instituciones, podríamos decir un silencio administrativo bastante eterno y de hecho en el contexto del movimiento estadounidense de Black Lives Matter, lo que se movilizaron es de nuevo esos movimientos ciudadanos en Inglaterra, en este caso en Bristol. Aquí veis un poquito en esta misma época, ¿no? En esta misma fecha de 2020, cómo los ciudadanos, bueno, pues intentaron realizar ese movimiento de protesta vinculado que es otro movimiento racista. Y es cuando fue el episodio de que acabaron derribando la estatua. Bueno, pues por ejemplo, en este contexto, una activista cuando una vez habían despejado el pedestal, subió y generó este símbolo de puño en alto, ¿vale? Fue un gesto instantáneo, pero se quedó marcado en una fotografía que corrió la pólvora por Instagram y al poco tiempo un artista generó esta figura, no es metal, es resina, de la misma activista y de hecho la colocó en el mismo pedestal. De hecho, aquí todavía está colocada en este mismo pedestal que veis aquí. Y de hecho también generó mucha discusión y sobre todo movilizó mucho este movimiento. De hecho, se resignificaron y la respuesta un poco decía Black Lives Still Matter. Todavía las vidas negras importan, ¿no? Como situación de esta movilización. El racismo es un problema inaceptable, ¿vale? Pues bueno, en este movimiento cívico, por ejemplo, se le criticaba
a la institución pública, por ejemplo, que de hecho en los museos de Bristol la visión, la información que daban de este personaje remarcaban su labor filantrópica y además negaban de una manera que ahora os voy a comentar, o ponían en duda que tuviera vínculos directos con el esclavismo. De hecho, dice, nunca negoció directamente con esclavos africanos por cuenta propia. Por cuenta propia, es decir, no hay ningún contrato, pero el problema de este personaje histórico es que fue el presidente de la compañía dedicada al comercio de esclavos, a la compañía inglesa dedicada al comercio de esclavos de Francia, inglesa con África. De hecho, fue miembro activo de este gobierno de esta RAC durante muchísimos años, 11 años, ¿vale? De hecho, al final de este documento, lo único que dicen en esta página web, que es un poquito una contradicción interna, dice que fue miembro activo de este gobierno, de esta institución durante 11 años y esa institución sí que comerciaba con africanos esclavizados, con lo cual también esta forma del eufemismo, del sesgo o de intentar confundir un poquito y no dar una información lícita de hechos probados y reales, ¿vale? Quizá pues por esa costumbre de acallar parte del pasado incómodo, ¿no? Pues esto es un ejemplo para que vierais. ¿Qué ha pasado al final? Pues es lo que quiero terminar con ello. Esta es la activista, ¿vale? Que de hecho, pues este es el autor, Mark Quinn, el que realizó esta obra. Podéis pensar cómo terminó la obra de ella. Perdonad, terminó retirada, ¿vale? Y simplemente en desde el 2024 el Museo de Bristol hizo, como había comentado antes con el Museo Británico, el British Museum, una resignificación dentro del museo, le generó un área donde explicaba este pasado y de hecho la figura que habéis visto a lo largo de la exposición, que era la estatua tumbada, mantuvo estas huellas, lo ha querido dejar así el museo porque es parte de este nuevo episodio histórico que ha tenido mucha importancia para la ciudad y en el cual la figura también tiene esa nueva resignificación y está en la actualidad donde está, ¿vale? De hecho, pues explican toda esta polémica y ya lo han quitado de su emplazamiento original, ¿vale? Pues simplemente con ello, simplemente las conclusiones, si habéis llegado hasta aquí, bueno, lo que me ha planteado para mí, además de tenerlo como consulta, como os decía, una necesidad de enfocar el estudio y la enseñanza de la historia desde una perspectiva actual y crítica y plantear la búsqueda de las raíces a los problemas actuales. En esto me ha gustado mucho y he intentado expresaros que el propio libro creo que está redactado con esa intención, ¿no? Por eso esa vivencia de la propia génesis del libro que os comentaba al inicio. Otra idea también que me ha encantado, integrar la historia española en la historia global. Reescribir y desmontar los mitos e ideas comunes nacidas de un revisionismo que en el caso de la historia económica de España planteaba un origen del capitalismo español no bien dibujado a colación de las pruebas que aportan esta línea de investigación. Y luego la otra vertiente más hacia la historia pública, reconectar el patrimonio histórico de nuestras ciudades y de su papel en el imaginario actual y su necesidad de explicar este patrimonio, ¿vale? Dentro de la explicación histórica, con lo cual tomar a las ciudades para revivir con otros ojos, con ojos de historiadores o con ojos de ciudadanos y así poder establecer conexiones incluso entre memoria vivida y heredada, pasado y presente, aunque sea incómodo para algunos. Y con esto creo que dejo de compartir y ya os libero.